los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia, ¿no? Y deben estar orientadas a promover un óptimo beneficio comunitario. Una legislación nacional es de carácter obligatorio. Tenemos el decreto legislativo 162, correcto, el decreto supremo 007 del 98 con su respectiva modificatoria, etc. Son normados por la autoridad sanitaria, IGESA, SENASA, SANIPEC, etc. Referentes a la normalización nacional, específicamente a las normas de INDECOPI, o las normas técnicas de INDECOPI, son estas normas referenciales, ¿no? Son de carácter voluntario, pueden ser certificables o obligatorias cuando las autoridades las aprueben. De esto tenemos que tener claro que las fichas o normas técnicas establecidas en INDECOPI son referenciales y de carácter voluntario. Correcto, si yo, por ejemplo, quiero tipificar a una empresa en base a las normas o fichas técnicas establecidas en INDECOPI, ¿podría realizarlo como autoridad sanitaria? No. Si queremos tipificar, si queremos sancionar a una empresa, tenemos que basarnos en base a las normas, decreto legislativo, decreto supremo, pero no en base a estas normas técnicas establecidas por INDECOPI que son referenciales y voluntarias. Las etapas ya lo explicaron. Cuando nosotros queremos elaborar una norma, hay una etapa de propuesta, una etapa de formulación, una etapa de aprobación, hasta la etapa de difusión. Estas son las normas que deberían dominar todo profesional que se dedique a lo que es realizar auditorías o inspecciones en servicios de alimentación. Formamos como auditores de calidad, como inspectores de calidad, gerentes de calidad, jefe de aseguramiento de calidad, de servicio de alimentación, tenemos que conocer y dominar todas esas normas. Todas esas normas son parte del tema que se desarrolla en el día de hoy, que ustedes también van a tener acceso. La norma 363, que es la norma sanitaria para el funcionamiento de los restaurantes y servicios afines, que es la norma que se va a desarrollar. La norma 019, aprobada en el año 81, que solamente hay 2 o 3 artículos que podemos rescatar de esa norma, que si bien es cierto está vigente, pero ya es obsoleta, en el año 81. La 749, que es la norma para servicios de alimentación y establecimiento de salud. La SED del decreto supremo 007, que ya se explicó con su respectiva modificatoria. La resolución ministerial 461, que es la guía técnica para el análisis microbiológico de superficies en contactos con alimentos y bebidas. Esta norma se va a tocar cuando hagamos el módulo de inspección y muestreo, que es el módulo 4. La norma 449, que se va a tocar a profundidad cuando toquemos el módulo de validación de Plan Hazard. La norma 591, que ya lo explicó el ingeniero Torres, que es referente a la norma que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria y inocuidad para alimentos y bebidas. La norma 156-2010, que es el procedimiento para la recepción de muestra de alimentos y bebidas, que también va a ser tocada en el módulo de inspección y muestreo, que va a ser un taller práctico. La norma 1020, que es la norma sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio de productos de panificación, que lo va a tocar el ingeniero César Lejo el día de hoy. La norma 222, que es la norma sanitaria para el procedimiento de atención de alertas, que lo vamos a tocar en el siguiente módulo, que es referente a ECAS y toxicología alimentaria. Ahí vamos a tocar esa norma. El decreto legislativo 1062 con sus respectivos reglamentos y sus PDRs, que ya lo tocaron. La norma 450-2005, la norma sanitaria para los servicios de alimentación de pasajeros en los medios de transporte aéreo, que ya lo vieron. Muy bien. En la ley de inocuidad se establecen los marcos de competencia, productos primarios SENASA, alimentos elaborados industrialmente IGESA, comercialización de alimentos gobiernos locales y productos pesqueros o alimentos pesqueros en el ITP, ¿no? El Instituto Tecnológico de la Agricultura. Eso es lo tocado. Estas son las entidades, las autoridades sanitarias.
¿correcto? A ver, pongamos acá. La vigilancia sanitaria de la producción de los alimentos de origen vegetal y animal está a cargo del Ministerio de Agricultura. La vigilancia sanitaria de los productos de alimentos de origen hidrobiológico del Ministerio de la Producción. La vigilancia sanitaria de los productos de la producción de alimentos, bebidas y servicios de alimentación, transporte de pasajeros y queso. Y la vigilancia sanitaria de la comercialización y expendio de alimentos y bebidas municipales. ¿Kioscos escolares quién se encarga? Municipalidad. Cafeterías, municipalidad. Restaurantes, precisamente la municipalidad tiene la ley orgánica, que es la 27972, ¿no? Donde ahí establece también las tipificaciones y los reglamentos que deben cumplir. Nosotros tenemos que elaborar y producir alimentos aptos para el consumo humano. Y para que un alimento sea apto para el consumo humano, tiene que cumplir dos principios: que sea inocuo y que sea idóneo. Principio de inocuidad, principio de idoneidad. Inocuidad, que no cause daño al consumidor, ¿correcto? Que sus criterios o parámetros microbiológicos sean por debajo de lo establecido en la norma. Idoneidad, que cumplan con toda la normativa, registro sanitario vigente, fecha de vencimiento vigente. En la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, nos indica que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. Es la norma magna. Referente a ello, se elaboró la Ley General de Salud, donde también se tocan temas que nos competen y que tenemos que conocer. Aprobado mediante el decreto legislativo 26842 en el día 7 de febrero de 1984, ¿no? Con sus respectivas modificatorias que ha tenido. Lo que podemos rescatar de esta Ley General de Salud, que todos los profesionales de la salud tenemos que conocerlo, es que en el artículo 54 hace referencia al registro sanitario, en la cual indica que el registro sanitario es temporal y renovable cada 5 años. Que luego esto se establece, se consigna también en el Decreto Supremo 007. En el artículo 88 nos indica que la producción y comercio de alimentos y bebidas destinados al consumo humano, así como bebidas alcohólicas, están sujetos a vigilancia higiénica sanitaria en protección a la salud. En el artículo 90 indica que queda estrictamente prohibido importar, fabricar, fraccionar, comercializar, traspasar, distribuir y almacenar alimentos y bebidas alterados, contaminados, adulterados, falsificados. Correcto. Todo alimento y bebida elaborado industrialmente tiene que consignar su registro sanitario. Está establecido en la Ley General de Salud. Y todas las normas están basadas en esto. Bueno, el Códex, en los principios generales que tiene el Códex, la Ley General de Salud. Dentro de las medidas de seguridad, como profesionales de la salud, ¿qué medidas de seguridad podemos realizar? Sobre todo si somos autoridad sanitaria. Está el aislamiento, la cuarentena, la observación personal, porque acá se habla también de competencia para lo que son la vigilancia a los establecimientos de fabricación de medicamentos, ¿no? Pero específicamente a lo que estamos en el rubro de alimentos, nos compete decomiso, incautación, inmovilización, retiro del mercado o destrucción de objetos o productos usuarios. Si yo hago una vigilancia a un establecimiento y encuentro en el almacén que hay excretas de roedores, ¿qué acción tengo que hacer? ¿Qué medida de seguridad tengo que tomar? Inmovilización. Inmovilización. Ya la autoridad sanitaria se encargará si realiza su disposición sanitaria, su decomiso, su eliminación. Pero nosotros como profesionales
profesionales de la salud, y sobre todo si somos de repente los jefes de calidad, tenemos que inmovilizar. Muy bien, ¿qué otras facultades como medidas de seguridad nos brinda como competencia la Ley General de Salud? Suspensión temporal del ejercicio de la producción, ¿correcto? Si somos autoridades sanitarias podemos suspender el ejercicio de la producción de la fábrica de producción. Cierre temporal, cierre definitivo, sobre todo si somos inspectores de la municipalidad. Suspensión o cancelación del registro sanitario. ¿Correcto? Muy bien, y una norma que la conocemos todos, que es la norma 363, aprobada en el año 2005, que es la norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios activos. Voy a tocar específicamente los artículos más importantes de esta norma. En el artículo 1, primero nos indica que el objetivo de la norma es asegurar la inocuidad de los alimentos químicos. Y para asegurar la inocuidad tenemos que cumplir con los principios generales de higiene, tenemos que cumplir con las buenas prácticas de manufactura y el programa de higienización. Y acá están establecidos. Establecer los requisitos sanitarios operativos y las virtudes. Entonces, cuando nosotros hacemos la vigilancia a un restaurante, a una cafetería, tengo o no tengo que solicitarle su manual de BP. Claro. Tengo que solicitarle su manual de POS. ¿Sí o no? Sí. Su manejo integral de planes. La pregunta es: ¿cuántos de los restaurantes y servicios de alimentación cuentan con esa información? Y la otra consulta es si los inspectores municipales solicitan o están capacitados al menos en solicitar la información de esos temas. Porque particularmente, cuando yo hacía la vigilancia a solicitud de las municipalidades, ¿correcto? Íbamos a los diferentes restaurantes, cafeterías, ¿correcto? Y el inspector sanitario de la municipalidad muchas veces era un policía. Y no era un profesional capacitado, acreditado, competitivo para ejercer la vigilancia sanitaria. Si entre nosotros, por ejemplo, estamos validando el plan HACCP o esa entidad va a realizar la validación de su plan HACCP, tiene que tener su estándar de calidad. Para el caso de los restaurantes, servicios de alimentación, no es requisito contar con un estándar de calidad, pero sí es requisito que tenga su manual de BPM y su manual de POS. Correcto. Estándar de calidad es un prerequisito para yo validar mi plan HACCP. Redacto mi estándar de calidad, redacto mi manual de BPM, mi manual de POS, mi manual de validación del plan HACCP. Entonces, cuando vamos a validar nuestro plan HACCP. Entonces, el objetivo de ustedes es por qué se les ha solicitado que elaboren un estándar de calidad. Porque nuestro objetivo es que cada uno de ustedes, más adelante, pues participe en la validación del plan HACCP, en un servicio de alimentación. Sean competitivos en elaborar un manual de BP, un manual de POS y lograr la validación de su plan HACCP de la entidad donde ustedes están laborando, y que se desempeñen como auditores de calidad. Es por eso que tienen que conocer las fichas, las actas. Se les ha entregado hoy día 3 tipos de actas. El acta de la ficha número 6, que es el acta que utiliza el inspector de limpieza para validar el plan HACCP o para hacer la vigilancia sanitaria. El acta 749, que es para servicio de alimentación, que debemos cumplirlo, y el acta 363, correcto. Entonces ustedes van a salir especialistas en lo que es auditoría y todo lo que es inspección y gestión de calidad. Correcto. Entonces, un servicio de alimentación
artículo 1 nos indica asegurar la inocuidad de los alimentos y bebidas, establecer los requisitos sanitarios operativos y las leyes. La aplicación de las normas. ¿Quién está a cargo del cumplimiento de las normas sanitarias 363? Pues la autoridad sanitaria municipal, ¿no? Los inspectores sanitarios de la municipalidad. Que como se ha mencionado, en muchas municipalidades existen inspectores no competitivos. Es más, muchos que no están relacionados a la carrera de la ciencia de los alimentos, que están en otras áreas, pero por fines políticos desempeñan esas funciones. Y el resultado, pues lo vemos. ¿Cuántos de los restaurantes y servicios de alimentación podríamos garantizar que nos brindan una preparación inocua? Bueno, primero tenemos que partir que las inspecciones de vigilancia sanitaria son inopinadas. Es decir, son en cualquier momento y el administrado pues no tiene que saber el día, la hora en la cual nosotros hacemos la inspección. Pero todos ya sabemos pues, cómo se manejan en las municipalidades, ¿no? Es por eso que existen muchas deficiencias. Particularmente yo he podido apreciar de que cuando hacíamos la vigilancia o la supervigilancia conjunta, DIGESA, con la autoridad sanitaria municipal, cuando acudíamos, el administrado del establecimiento, del restaurante, ya sabía que nosotros íbamos. Claro que aún así encontrábamos grandes deficiencias, ¿no? A pesar que sabíamos que nosotros íbamos ahí. El tema es de que si nosotros comparamos una inspección que lo hace un inspector municipal con un inspector acreditado, pues hay grandes diferencias. ¿Correcto? Hay observaciones que el inspector de la municipalidad no lo trae, no en su totalidad, porque hay inspectores, sobre todo de la municipalidad de Lima, de la municipalidad de Miraflores, que sí son muy competitivos, pero en otras municipalidades no se podría garantizar. ¿Correcto? Entonces, pero ellos son los encargados de realizar las vigilancias sanitarias. ¿Qué es lo que tienen que evaluar? La evaluación de los riesgos, los peligros, las buenas prácticas de manipulación de los alimentos y el programa de higiene y sanidad. Por ejemplo, particularmente cuando capacité a los inspectores de la municipalidad de todo Lima y provincias, que fue en marzo de este año, pues les pregunté cuántos de los inspectores que acudieron al auditorio de IGESA, fueron cerca de 80, cuántos de ellos habían solicitado cuando hacen su vigilancia su manual de BP y manual de pobres al establecimiento. De los 80 solamente levantaron la mano 2. Es decir, que solamente 2 conocían el procedimiento, conocían legalmente sus funciones que están establecidas en la ley. Verificar la buena práctica de manipulación de su programa de higiene. Esta función debe ser ejercida por un profesional calificado y capacitado. Es más, un auditor de calidad tiene que estar acreditado. Entonces existe una corresponsabilidad entre el productor, el consumidor, la autoridad sanitaria. El consumidor porque tiene que denunciar. Ya le presentaron, creo que es el artículo 50 de la denuncia de la ley de inocuidad, que toda persona natural o jurídica puede denunciar. La autoridad sanitaria, en este caso la autoridad sanitaria municipal, que tiene que hacer las vigilancias inopinadas a todos esos establecimientos a fin de garantizar el cumplimiento de la norma. En el artículo 4 nos habla acerca de la ubicación, que el establecimiento debe estar libre de plagas, humos, polvo, malos olores, inundaciones. Si bien es cierto, en la norma no nos indica cuánto es la distancia mínima que debe existir en ese foco de infestación, pero en el artículo 30 de la 007 se establece que son ¿cuánto? 150 metros. Entonces, cuando hagamos la vigilancia, pues también, si tenemos que evaluar la ubicación, no solamente voy a regirme en base a esa norma, ¿no? La 363, sino que hay vacíos en esa norma.
podemos completar con los principios generales de higiene del CODEX, con el 00100. Las instalaciones físicas deben estar lejos de los focos de contaminación, como les indicaba, mínimo 150 metros. Los alrededores deben estar libres de basuras, escombros y aguas estancadas. Las áreas tienen que estar separadas acorde a la actividad desarrollada, y los materiales de construcción tienen que ser resistentes, de fácil limpieza y que eviten el acceso del agua. En el artículo 5 nos habla sobre las estructuras físicas, como debe ser el piso, la pared, el techo, los colores claros, el ángulo entre la pared y el piso, media caña, los sumideros. La iluminación, tal como lo indica la norma, es de 220 lux. Justo ahí hubo una pregunta. En todo inspector tendríamos que ir con nuestro luxómetro para medir la cantidad de grados lux. Pero una alternativa es solicitar a la empresa, ¿no? Porque esos equipos son caros. Muchas veces en las entidades tampoco contamos con esos equipos para medir los grados, ¿no? Pero sí podemos solicitar a la empresa. Lo que tenemos que visualizar es que no se proyecten sombras. El local esté bien iluminado, luz blanca y con protector. En el artículo 8 nos habla sobre el abastecimiento y calidad de agua. De nosotros que tiene que ser agua potable, permanente y suficiente. En la 363 no nos indica que diariamente tenemos que controlar nuestro nivel de cloro residual, que tiene que ser mayor a 0.5 partes por millón. Pero en la 749, que es la norma para servicio de alimentación en establecimiento de salud, sí, ahí sí nos dice cloro y pH, tal cual está explicado también en la 007. La evacuación de las aguas residuales, bueno, tiene que estar en buen estado, tiene que estar protegido con la canaleta, los sumideros, los lavaderos con las trampas de grasa. La disposición de residuos sólidos, que tiene que realizarse en recipiente de plástico, en buen estado de conservación, con bolsas, con tapa, y tiene que existir la cantidad suficiente y se tienen que eliminar todos los. Eso está en el artículo 15. Referente a los vestuarios y servicios químicos del personal, el artículo 11 de la norma nos indica de que tienen que estar iluminados y en buen estado de conservación. Los servicios higiénicos no deben tener acceso directo a la cocina ni al almacén. Y los servicios higiénicos tampoco deben estar adyacentes a los vestuarios o duchas. Está establecido en la norma. Los lavatorios estarán provistos de dispensador de jabón líquido, dispensador de papel toalla o secador automático, tachos y el punto de agua. Si bien es cierto, en la norma no considera lo que es el dispensador para el gel desinfectante, pero ya en el tema del principio general de higiene del códex se estableció que sí es importante realizar el lavado de manos cumpliendo los 6 pasos y la desinfección de manos con el alcohol en higiene. En el artículo 12 nos indican los servicios higiénicos para el público, que no debe tener acceso directo al comedor, la puerta debe ser con cierre automático, en buen estado de conservación, separada para mujeres y para varones, debe tener buena iluminación y ventilación. Y deben consignar los letreros, ¿no? La señalética del lavado de manos. Siempre nos hablan en la norma material sanitario, ¿no? Que debemos utilizar un material sanitario. ¿Qué es un material sanitario? Un material sanitario es resistente al uso, corrosión, utilización frecuente de agentes de limpieza y desinfección, es decir, que sean no corrosivos, que no desprendan sustancias, que sean de fácil limpieza, y para que sean de fácil limpieza, su acabado tiene que ser liso, no poroso, no absorbente, sin grietas, que no exista una interacción entre el material y el alimento. Ustedes saben que con la cocción muchas veces se libera ciertos metales tóxicos, sobre todo si utilizamos las ollas de aluminio.
esas ollas de aluminio no estarían cumpliendo con la definición de material sanitario, porque existiría una interacción entre el material y el aluminio. En el artículo 13, precisamente se detallan las características de los equipos, que tienen que ser de fácil limpieza, de fácil desinfección, resistente a la corrosión, que no transmitan sustancias tóxicas, ni olor ni sabor. Las tablas de picar, que tienen que ser de acrílico, de polipropileno, de preferencia de colores, a fin de evitar la contaminación cruzada. Las instalaciones sanitarias deben ser adecuadas para la limpieza y desinfección, ¿no? Lo ideal es utilizar equipos de acero inoxidable. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver la diferencia, ¿no?, entre utilizar una mesa de trabajo de mayólica o de losetas con una mesa de trabajo de acero inoxidable. Entonces las losetas de mayólica, por el uso constante, tienden a fracturarse o a romperse. Se forman grietas y en esas grietas se retiene suciedad, proliferación, poco infeccioso, poco de contaminación. Los equipos y utensilios, también los equipos que nosotros utilizamos tienen que ser los equipos industrializados, adecuados para la astronomía. Por ejemplo, acá tenemos una cámara de refrigeración con niveles separados para la conservación de los productos, muestras de referencia, alimentos cocidos, alimentos prelados, en comparación con ese equipo. Y también siempre tenemos que mantener la limpieza y desinfección, que tiene que ser diariamente. El lavado y desinfección. Si bien es cierto, en esta norma no nos indica la concentración en la cual nosotros tenemos que desinfectar. Eso ya nosotros lo establecemos en nuestro manual de PORES, de acuerdo a nuestros análisis microbiológicos que realizamos en nuestra superficie. En la 749 sí nos indica que tiene que ser a 200 partes por millón si utilizamos cloro. Bien, lo importante es que se lave y desinfecte. Lavar y desinfectar las vajillas, los menajes, las frutas y verduras que no pasan por cocción. Y para yo verificar ello, tengo que solicitar su formato de desinfección, el control de desinfección, cada cuánto tiempo desinfectan, a qué concentración, con qué producto, por cuánto tiempo. Referente al almacenamiento, este está detallado en el artículo 15, nos detallan las distancias sanitarias, ¿no?, que todos los alimentos tienen que estar 20 centímetros por encima del piso, 50 centímetros alejados de la pared y 60 centímetros alejados del techo, y que se tiene que cumplir con la norma FIFO o norma PEX. Primero en entrar, primero en salir. Referente a la mantelería, el artículo 16 nos indica que se debe conservar en buen estado, se debe guardar limpia. Las servilletas deben reemplazarse en cada uso dado por el comensal, deben limpiar y desinfectar los individuales. En algunos establecimientos que se utilizan los individuales. En algunos ya utilizan los individuales descartados. Es lo ideal para lo que es el tema de mantenimiento. El transporte y distribución se debe llevar en un sitio visible la leyenda transporte de alimentos. En esta movilidad se deben transportar exclusivamente alimentos. Se debe conservar la cadena de frío de los alimentos y llevar sus registros de temperatura. Entonces, si yo soy un proveedor de un programa social, pues tengo que invertir en una movilidad como esta para transportar exclusivamente los alimentos. La norma lo indica. En el artículo 17, recepción y control de alimentos, que se debe realizar un análisis organoléptico, debemos contar con manuales de calidad, con las fichas técnicas para los principales productos, debemos contar con un registro de proveedores, es decir, cuando hacemos una vigilancia tenemos que solicitar al administrador, al jefe de logística, al dueño del establecimiento su registro de proveedores para verificar si es que
mercadería que ingresa son productos de calidad, y si hacen o no hacen la validación de sus proveedores. Tenemos que verificar las condiciones de almacenamiento, control de temperatura de refrigeración, control de temperatura de congelación, la temperatura de almacenamiento en seco, que la norma nos indica de 16 a 21 grados centígrados, y el cumplimiento de la norma. Las materias primas deben almacenarse en un sitio exclusivo, independiente, y protegerlo de la contaminación. En el área de procesamiento debemos establecer un sistema de flujo a fin de evitar el riesgo de contaminación, y el producto terminado debe ser correctamente etiquetado, de la rotación. Referente al personal manipulador de alimentos, nos indica de que tiene que cumplir con las buenas prácticas de higiene. Debe gozar de un excelente estado de salud y acreditación médica. En Lima solicitamos el carnet de sanidad y en provincia el certificado de salud. Capacitación y manejo higiénico de los alimentos. La norma nos indica que deben capacitarse por lo menos 2 veces al año. Deben estar capacitados en 8 temas que están establecidos en la norma. Y deben utilizar un uniforme completo, limpio y de colores claros. En el artículo 37 se detallan los temas de capacitación. Porque particularmente cuando yo hago las vigilancias a un establecimiento, les pregunto referente a estos temas, para poner si cumple o no cumple en el tema de capacitación. Generalmente a los ayudantes de cocina, cocineros, ellos deben estar capacitados en contaminación de alimentos y enfermedades de transmisión alimentaria, sobre los principios generales de higiene establecidos en el código, las buenas prácticas de manipulación de alimentos, sobre el programa de higiene y saneamiento. Puedo preguntarle con qué producto químico desinfecta, por qué desinfecta, qué es desinfección, qué es limpieza, qué es sanitización. Las bases del sistema HACCP, cuáles son los puntos críticos de control en ese servicio de alimentación. La aplicación de las fichas de evaluación sanitaria, que todos ustedes lo tienen también, que es la ficha de aplicación de la 363, y el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de todos los artículos de esta norma. Referente al uniforme, la norma nos indica que debe ser de colores claros, debe tener gorro, cubrepelo, delantal, pantalón exclusivo para manipular alimentos de colores claros, calzado cerrado y antideslizante. En el artículo 44, la municipalidad también hace un reconocimiento a aquellos establecimientos que cumplen con la norma, otorgándoles un certificado de restaurante saludable. Por ejemplo, en la actualidad, con el evento que se tuvo de la COP20, que han venido aproximadamente 15.000 visitantes en nuestro país, entonces los establecimientos donde recomendaba el Ministerio de Ambiente para que ellos puedan alimentarse, tenían que ser calificados como restaurantes saludables. Y para certificar como restaurante saludable, primero tengo que estar sujeto a la vigilancia sanitaria y tener un operativo el equipo de autocontrol sanitario. Es decir, que en mi establecimiento debo tener a un jefe de calidad o a un técnico de calidad que me garantice. Segundo punto, tengo que mantener la calificación aceptable por lo menos 3 visitas consecutivas. 3 visitas que me hace la autoridad municipal y en el puntaje de la ficha sacar un puntaje mayor al 75%, obtener el calificativo aceptable. Tercer punto, tener capacitado a todo el personal manipulador de alimentos, ¿no? Con el debido registro de capacitación, los temas consignados y los certificados, ¿no?, emitidos.
En el artículo 45 nos habla referente a las infracciones, ¿no? Incumplir con las disposiciones de higiene personal, no asistir o incumplir con las disposiciones relativas a la capacitación obligatoria, permitir que los manipuladores de alimentos continúen con sus actividades cuando se presenten signos visibles de enfermedad. Es común cuando hacemos las vigilancias encontrar a manipuladores de alimentos pues, con heridas en las manos, es más, en muchos casos con dermatitis o con micosis en las uñas, ¿correcto? O si no de enfermedad, una hepatitis, ¿no? Correcto, entonces enfermedades que limitan a que un manipulador de alimentos pueda desempeñarse en esa función. Dentro de las medidas de seguridad que están establecidas en el artículo 46, sustentadas también en la 007, nos indica de que se puede aplicar lo que es la amonestación, que es una llamada de atención, ¿no? Que hace el inspector de la municipalidad. Segundo, una multa. La multa que va desde 0,1 UIT hasta 10 UIT. Hablamos de 380 soles hasta 38.000 soles. Cierre temporal del establecimiento, sobre todo si es que encontramos presencia o inicio de plaga. Cancelación de la autorización o licencia de funcionamiento y la clausura definitiva del establecimiento. Todas estas medidas de seguridad las puede tomar el inspector de la municipalidad, evaluando los riesgos y las condiciones en las cuales encontró el establecimiento. ¿Quién es la autoridad encargada de aplicar esas medidas de seguridad? Puede ser uno de la DISA, de la DIRESA, de DIGESA. Tiene que ser la autoridad sanitaria municipal, es decir, el inspector de la municipalidad. Muy bien. ¿Cuánto es el plazo que le otorga la municipalidad para que un servicio de alimentación se adecue a la norma? 6 meses. 6 meses. Particularmente considero que este plazo